Muy buenas noches, amigas y amigos. Damos inicio a nuestro programa de hoy, 23 de marzo de 2022, de Noche de Vinos. Les agradecemos por permitirnos entrar nuevamente en sus hogares. Son las 8:21, tuvimos unos problemas en la transmisión con una de las plataformas, así que les pedimos disculpas. Así les dimos también un tiempecito para que pudieran ver algo de lo que está pasando en el debate. Estamos transmitiendo en vivo a través de las 3 plataformas: Universidad Food Depots, Voces por Media Calle y la página oficial de Noche de Vinos. Hoy nos acompaña Jonathan Acuña, el diputado electo por el Frente Amplio por la provincia de Heredia. Bienvenido, Jonathan. Muy buenas noches, don Ronnie. Muchas gracias por el espacio para conversar. Jonathan, hemos titulado esta entrevista "El joven estudioso del Frente Amplio". La verdad, quiero decirte que hoy, cuando hablaba con mi hijo de cómo íbamos a titular la entrevista, me puse a pensar en vos, en los 4 años que me tocó compartir de una u otra manera con vos, del 2014 al 2018. Y lo que hoy puedo decirle a las personas que nos ven hoy y a través de los próximos días, porque el programa queda en la plataforma, es que eras un chico sobresaliente, y no porque estés aquí, realmente una persona muy estudiosa, muy preparada. Muchas gracias. Iniciamos con el brindis que me corresponde a mí. Jonathan, el lunes conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. La inclusión es una tarea pendiente en nuestro país, no solo para las personas con síndrome de Down, sino con muchas de las minorías que luchan porque sus derechos prevalezcan: las mujeres, las personas de la comunidad LGBTI, Q+, que ya a veces se me enredan todos, pero es parte de esa no inclusión, de que no tenemos claro todas las diferentes formas, ¿verdad? Pero afrodescendientes, un sinnúmero de minorías que no hemos podido cumplirle para que tengan una sociedad realmente inclusiva y que les permita incorporarse como debe. Así que yo quiero brindar porque podamos tener esa construcción a través de la próxima Asamblea Legislativa, y también quiero brindar especialmente. Yo tenía una tía con síndrome de Down, el COVID me la robó el año pasado, así que también brindo por la tía Elisa el día de hoy. Salud, Jonathan. Salud. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros en este programa, principalmente a la distribuidora e importadora de sabores argentinos, que tienen unos vinos deliciosos. Hoy estamos con Nexus One. Este es un vino, Jonathan, de la región de Ribera del Duero, que le da lo hace un producto de denominación de origen, que tiene unas características muy particulares. Pero sobre todo lo que yo resalto es que hay gente que le gusta a veces tomar por tomar, pero yo siento que el vino no. El vino es una oportunidad de tomar, aunque sea solo en una cenita, en algún momento viendo un programa, con los amigos, con la pareja, o como en un programa como este. Entonces yo creo que el vino tiene la particularidad de que nos permite degustar del licor en buena compañía y para momentos especiales. Así que hoy recomendamos el Nexus One, un producto de denominación de origen de la región de Ribera del Duero, y que de verdad nos da un sabor muy exquisito para poder compartir. Y también agradecemos a la farmacéutica Swisscor, que nos recomienda hoy uno de sus productos, que es Reflucor, un medicamento para prevenir el reflujo y los mares gástricos. Es un producto de calidad europea a un precio muy accesible. Iniciamos, Jonathan. Herediano por los 4 costados, cédula 4. Contanos un poquito de esos orígenes. Sí, herediano, muy herediano, de cédula 4. He vivido toda la vida en Heredia. Justo ahora le decía a unas personas con las que conversaba que además de que he vivido toda la vida en Heredia, no me veo viviendo en otra parte. Yo vengo de Concepción de San Rafael, nací en el hospital, en el San Vicente, en el viejo San Vicente, sí. Y crecí en Concepción de San Rafael, en la parte norte de Heredia, en la parte ya que comienza a ser montañosa, ¿verdad?
Eh, Vengo de una familia de gente trabajadora. Mi papá es albañil, mi mamá trabaja en la casa. Eh, Vengo de una familia la que a punta de trabajo ha hecho su vida y estudié en la escuela del pueblo, en Concepción de San Rafael, en el Colegio de San Rafael, en el Liceo Ingeniero Carlos Pascua Zúñiga. Y para 10º año me pasé al Colegio Humanístico Costarricense. No se me adelante. Ah, Estamos en las espero por primeras ahí. etapas de tu vida. Ah, apenas el inicio. Estamos antes de llegar a la escuela, imagínate. Ya. Pues sí, crecí ahí, entre cafetales, al lado de un trapiche, de mi bisabuelo. Eh, lo que pasa es que ese trapiche ya dejó de funcionar justo cuando yo tenía, no sé, 3, 4 años. Pocas veces lo escuché porque además tengo como en la memoria retazos, pues los trapiches inician a trabajar en la madrugada. Y ya era un trapiche con motor, ya no era de bueyes. De bueyes. Y entonces tengo como retazos de recuerdos de unas madrugadas escuchando el motor encendiéndose, un motor grande, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es mover un par de piezas de metal muy grandes donde se introduce la caña y así se saca el jugo, que se pasa a las pailas. Pero lo recuerdo muy poco, tengo recuerdos de ese trapiche en funcionamiento de mi bisabuelo, el abuelo Lillo, era mi abuelo, en realidad era mi bisabuelo, dándonos un producto Sobao. previo, no, que es rojo, que quedaba como un poppy, porque el sobado termina siendo blanco, porque no, apenas lo embarraban y se termina endureciendo como un poppy en una cuchara. Yo andaba toda la mañana ahí con la lengua y la cuchara, yo y todas mis primas. Y al lado de cafetales, toda la parte detrás de mi casa estaba llena de cafetales, un cafetal pequeñito que era de mi bisabuelo, pero de ahí hacia arriba, cafetales y más cafetales que ya hoy van siendo sustituidos por urbanizaciones, pero que en ese momento era vivir en eso, en una montaña entre cafetales, entre mucha gente honesta, trabajadora, en un pueblo que sigo teniendo muy cerca de mi corazón, en el que además obtuvimos un resultado electoral, segunda fuerza política en ese distrito, y pues agradecerle a toda esa gente de ese pueblo. Obviamente me siento muy de ahí aún, a pesar de que ya no vivo ahí. Yo probé nada más de los trapiches o la tapa o el sobado. Este otro producto nunca lo vi. Sí, Jonathan, pero además te creaste entre puras mujeres. sí, Y dice tu hermana que eras muy dócil, que te vestían de muñeco Sí. y que vos te dejabas. sí, porque era la manera de jugar, supongo, ¿no? Era como mi lógica, y para que me incluya en el juego, pues me adapto. Sí, yo crecí, yo tengo 2 hermanas, una que en paz descanse, murió joven, pero crecimos juntos, y mi hermana menor. Pero además de la casualidad que todas las primas que vivían ahí en Concepción eran mujeres, todas eran mujeres. Entonces yo era el único varón de ese grupo de personas que jugábamos entre los cafetales. En ese tiempo era andar en bici, dejar la bicicleta metida en cualquier cafetal y saber que usted regresaba, y ahí estaba la bici aún. Y sí, pues me usaban un poco, era eso. Jonathan, te iba bien entonces en la bici, en los cafetales, Sí. pero ¿cómo te iba por los techos? Ah, ya sé por dónde va la mala historia. Nada, me dejalé algunas tortas, sí. Un susto grande, porque supongo que esa es la historia que le habrá contado a mi hermana, porque como mi hermana mayor, era que en la casa de mis abuelos, que es la típica casa de reunión de toda la familia, ¿verdad? El caserón, donde alrededor vivimos todos los demás. Era el lugar de reunión, y mi bisabuela, una alcahueta absoluta, mi madrina, una alcahueta absoluta, vivían en esa casa, y me fui a jugar con mi hermana, y estaban haciendo unos arreglos en el techo, y a ambos se nos ocurre como, pues la ilusión como de cómo se verá la casa desde arriba, ¿verdad? Y habían puesto unas escaleras, nos subimos. Creo que mi hermana hasta me advirtió, cuidado ahí porque habían unas láminas que aún no estaban totalmente puestas, y a pesar de la advertencia, lo primero que hice fue poner el pie en una de esas láminas. Hoy lo veo y ese techo me llega acá, realmente era muy bajito, no era tan alto, pero claro, me vine de arriba bastante pequeño y terminé cayendo sobre unas latas, creo, y tuve suerte, porque me corté justo como acá. No me tocó el ojo, porque habría sido mucho peor,
Y no, de hecho, no, mi mamá me tuvo embarrado de manteca de cacao durante 2 años, yo creo. Pero sí le dijiste que eras del techo o que te habías caído. No, yo oculté lo del techo con ayuda de mi bisabuela y de todo mundo. Lo traumático fue que yo le decía a mi hermana, yo quiero ver a mi hermana, yo quiero ver qué me pasó, y yo veía la sangre acá, y mi hermano me puso enfrente de un espejo en la casa de mis abuelos, y yo donde vi la sangre me iba a desmayar. Pero no, yo a mi mamá eso no se lo conté hasta muy grande. Y además mi madrina, que sí sabía lo que había pasado, y mi bisabuela, pues eran muy alcahuetas y me cubrían. Sí, sí, sí. Bueno, ¿eso fue antes de ir a la escuela o en el lapso que estabas en la escuela? Yo creo que no. O estaba iniciando la escuela o no había entrado a la escuela. Estaba pequeño. Escuela de Concepción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eras? ¿Tímido? ¿Extrovertido? Introvertido. Yo creo que sigo siendo una persona introvertida que ha ganado herramientas para moverse por la vida, eso es, pero creo que sigo siendo una persona introvertida, a la que le gusta, tiene, digamos, creo que como maestro tengo un grupo de amigos pequeño, entiendo, si me toca ir pues a un lugar donde hay muchísima gente, pues me termino adaptando, pero prefiero estar en mi casa con mis amigos, en lugares más pequeños y privados, pero era muy introvertido, me iba muy bien en la escuela, me iba muy bien, aunque la verdad es que sí me aburrió un poco, y lo entiendo y no hay ningún reclamo porque la educación está hecha para que un grupo de 30 o más chiquillos avancemos más o menos al mismo ritmo. Pero tengo la percepción de que como terminaba rápido, me terminaba aburriendo un poco. Y entonces sí tengo como recuerdo que las maestras una cosa que hacían, que era una manera de salvar mi aburrimiento, seguro porque se dan cuenta y que les agradezco mucho, es que hay un corredorcito, sigue estando ahí el corredor que queda viendo hacia la calle. Entonces me decían cuando ya terminaba, no, andate. Y el andate era ir a la biblioteca, agarrar un librillo y sentarme en el corredorcillo ahí solo, ¿verdad? Va a hacer tiempo. Me iba bien, es un lugar que aprecio mucho, una escuela que tiene una infraestructura viejísima, de antes de 1900. Entonces tiene toda esta infraestructura común de las escuelas de la época, ¿no? Del patio central, ahora ha cambiado, le han puesto techo, era el patio central, los 4 costados llenos de aulas. Pero sí, introvertido, pero me la pasé bien. Creo que tuve una infancia en la que logré hacer como amigos muy personales y muy queridos en ese momento. Y bueno, la vida va cambiando y cada uno terminó en otra cosa. Pero sí, como serio, nunca fui como el primero en salir a querer ¿Con bailar. las chicas cómo te iba? En la escuela la introversión me pegaba mucho, ¿verdad? Entonces, pues acercamientos no, ya fue hasta en el colegio que comencé a atreverme un poquillo más y con un montón de dificultades, ¿no? ¿Y te ligaban o vos ligabas? Yo creo que me echaban el cuento y yo ni me daba cuenta. Que en algunas ocasiones pasaba hasta eso, que era como era tan introvertido, pues ocurría y yo no comprendía bien la señal social o me sentía avergonzado y lo dejaba pasar. Pero como hasta el colegio comencé ya a mover ya por mi cuenta. ¿Ya ahí ibas dándote cuenta que había algún interés por la política o eso viene después? Yo creo que lo que sí había, yo he intentado pensarlo, y yo creo que lo primero que ocurre, o por lo menos lo primero que ocurrió en mi caso, es como la sensación de que hay algo injusto. No muy clara, no es como, ¿verdad? Como tener muy claro qué es lo que pasa, pero sí la percepción de que hay algo injusto, de ver alrededor mío, a mi familia, gente partiéndose el lomo y pasándola económicamente mal, limitados, a pesar de estar trabajando horas y horas, no por pago, estar trabajando y mucho. Entonces como esa percepción de, acá hay algo que no tendría por qué funcionar así. Y obviamente eso termina evolucionando y es ya en 10º y 11º del colegio donde esto sí termina volviéndose un asunto como más de yo quiero incidir, yo quiero participar porque entiendo que hay algo que es efectivamente injusto, que hay injusticias que tienen que ser combatidas. Pero creo que a esas edades era más como la percepción de una percepción muy nebulosa de la existencia de algo injusto, ¿no? Creo que siempre fui como una persona muy empática, como muy con una predisposición a ponerme en la situación de otras personas y quizás eso también provocaba como que pudiera percibir esas injusticias. Pero no era una idea desarrollada y no vengo de una familia que haya participado en política, en nada, en mi familia nadie, o sea, no hay nadie que haya participado en política, entonces tampoco era como que había ninguna conducción, ¿verdad? O algún tipo de historia que uno lo pudiese conducir, no, nada de eso, no se hablaba de política. Sandra Acuña es tu hermana.
Sandra, no, Natalia Acuña. No, Sandra, es que Sandra dice qué recuerdos. Sandra es mi prima. Ah, tu prima. Y era una prima que vivía en el centro vive en el centro de Heredia, y entonces era esta prima que venía cada tanto, ¿verdad? Y que uno la terminaba viendo porque llegaba el fin de semana con Enrique, su papá, que en paz descanse. Y Enrique es uno de esos tíos abuelos que yo aprecio muchísimo, porque era el que me llevaba a hacer mandados y cosas así. Y entonces Sandra era de las que venía, junto con otras primas que no vivían justo ahí donde nosotros vivíamos, pero era como el fin de semana que llegaban y pues era parte de la primada. Y hacíamos las maldades ahí en los cafetales, sí. Ahora sí, ya llegamos al Carlos Pascua y al ambientalista. ¿Cómo se hace paso para una persona que vos te autodefinís tímida de pasar de un colegio a otro, donde vas a entrar a un colegio donde prácticamente, probablemente no conocías a nadie? Sí, al humanístico es. Humanístico, sí. La historia es más o menos así. Yo pues me iba bien en el cole, en séptimo, octavo y noveno, y creo que una orientadora, no recuerdo con claridad, pero creo que una orientadora me dijo: vea, usted está en noveno, le va bien, podría valorar, hay estas opciones. Y me presentó como dos opciones, que era lo del Boca, y me enseñó un cartel que tenía pegado afuera, que era el colegio humanístico. Yo no tenía idea de qué era, ni idea. Y me mencionó, me dijo: yo sé que a usted le va bien en letras, que tiene buena oratoria, yo participaba como en concursos de oratoria, etcétera, y pues humanidades de repente le interesa. Eso fue lo que me dijo en ese momento. Y nada, entonces yo le pedí más información y ahí fui. Y mi mamá, que a la que le debo más que mucho, me dijo: usted quiere ir ahí, yo hago todo lo que sea necesario. Y entonces mi mamá se puso a hacer los trámites. Había que hacer un examen de admisión y no sé qué cosas. Y mi mamá me ayudó con todo eso y me pasé. Lo que más me interesó fue eso, que yo ya tenía como una predilección por letras. Ahí sí ya lo entendía, ¿verdad? Ya en noveno yo iba viendo que si bien por un lado me gustaba mucho lo cuantitativo, sí que también como el pensamiento crítico, estudios sociales y todo esto, era una cosa que me enganchaba ya. Y nada, pues terminé decidiendo irme, y creo que fue una decisión también que fue buena, porque ese colegio implicó un espacio de crecimiento muy significativo. Aparte de tener las clases académicas normales, teníamos cursos de historia, de pensamiento contemporáneo, de artes, que fue como una apertura del mundo para mí, porque yo vengo además de una casa donde como le digo, que mi generación, o sea, mi hermana, mis hermanas y mis primas, fuimos la primera generación con acceso a educación universitaria. No es una casa donde hayan libros, para ponerlo así, ni donde haya una discusión de ese tipo, porque mis papás son personas trabajadoras que no tuvieron acceso a la educación. Entonces, ese colegio implicó como un abrir el mundo, y un acceso al pensamiento crítico que creo que sí que ha jugado un papel muy importante, tanto que mi primera visita, ya como diputado electo, el lunes después de las elecciones, en la noche, fue con mis dos profesores, el de Historia y de Estudios Sociales de ese colegio. Que le decía a mi profesor de Historia, al profesor Salas, quien aprecio muchísimo, fue uno de los fundadores de ese colegio, un académico de muchísima trayectoria. Yo le decía: es que ciertamente yo en sus clases sentía que me hervían las venas, sentía que había algo que efectivamente me estaba ayudando a comprender de esa indignación que yo sentía, que yo podía comprender entonces ahora qué pasaba. Y son las dos personas a las que invité primero, porque así es como valoro yo lo que ha significado la educación pública para mi vida. Te quedas, digamos que dentro de la UNA. Sí. Y sacas bachillerato en economía y una maestría en sociología. Sí. ¿Por qué esa combinación? Porque ya. me llama particularmente la atención, Jonathan. Bueno, de primero en ese momento uno hacía pruebas separadas para cada uno, entonces hice en la UCR y había entrado Derecho, y al final tenía que decidir si Derecho o Economía en la Nacional. Me terminé decidiendo por Economía, ¿verdad? En la Universidad Nacional, a la que le agradezco y le resalto que ofrece una carrera que es capaz de posicionar frente a las personas todas las corrientes de pensamiento, sin esconder nada y sin esconder que también hay política en la economía, sino todas las corrientes. Entonces yo tengo compañeros que hoy trabajan en organismos internacionales y que tienen posturas de derecha, que estudiamos en la misma carrera
los mismos cursos al mismo tiempo. Ofrece esa posibilidad de decidir uno desde sus marcos de visión de mundo. Y eso lo agradezco mucho. Lo que pasa es que terminé pasándome luego a la maestría centroamericana en sociología como por un interés de ampliar la visión de las estructuras sociales, de no quedarme corto, de entender que sin duda los fenómenos económicos tienen muchísima importancia, pero no son lo único que importa. También hay fenómenos culturales que terminan pesando mucho, de maneras cruzadas. Y como esa sensación de no quiero quedarme en un espacio que se me quede pequeño a mis intereses de comprensión, ¿verdad? Y bueno, ahí terminé yendo a la Universidad de Costa Rica a ese posgrado. Por razones de la vida estoy terminando la tesis, pero ya terminé los cursos y creo que también alimentó como otras perspectivas, de entender que lo económico importa y mucho, que en muchas ocasiones es determinante en las relaciones, pero también lo político importa y que también lo social importa, que lo cultural también está implicando un montón de cosas y que uno no puede quedarse únicamente creyendo que las personas nos movemos por intereses económicos cuando hay un montón de factores extra en juego. Ya ahí había un gusanito de la política, ¿verdad? Sí. Creo que inicia con el TLC. Inicia con el TLC, yo ya estaba en el colegio humanístico. Y esto era un caldero de discusión en el país entero, evidentemente. Fueron momentos de altísima tensión en el país, donde hubo muchísima discusión. Y yo estaba en décimo del colegio, dentro de la Universidad Nacional, donde habían debates de gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, todas las semanas. Entonces, desde ahí comencé a politizarme, a unirme un poco a la lucha contra el TLC, a participar como ya más en grupos. Y ya cuando entró a la universidad, me comienzo a unir al movimiento estudiantil. Y en aquel momento pues habían como varias luchas por el presupuesto universitario y una que atesoro con muchísimo cariño, que fue la de la democratización de los procesos internos de elección en la Universidad Nacional, lo que le llamamos el voto universal, que era que todos los estudiantes pudiesen votar por sus autoridades universitarias y no únicamente unos representantes estudiantiles. Llevamos adelante esa lucha junto con muchísima gente y ahí es donde comienzo además a aprender una cosa muy importante para que el gusanito político funcione. Es que en primer lugar que uno solo no puede hacer nada, no puede incidir. Necesita juntarse con otras personas con las que comparta principios. Y en segundo lugar, que juntarse con otras personas es complicado. Y hay que aprender a convivir. Y hay que aprender a estar con personas con las que se puede coincidir en mucho, pero se pueden tener diferencias. Y entonces ahí es donde comienza ya ese proceso que desemboca, que más adelante termina ingresando al Frente Amplio ya ahí por mi cuenta, en el año 2013. Ahí estoqueando, ¿verdad? Que llaman ahora los jóvenes como ustedes. En uno de los currículums tuyos que aparecen en internet, nos dice que trabajabas en el trapiche desde el 2004. ¿Ese trapiche es el trapiche de tu familia o es otro? O casualmente también se llama el trapiche. Es la pulpería del pueblo que se llamaba el trapiche porque había un trapiche ahí cerca. Ya le pusieron así, el trapiche. Yo trabajé desde los 15 años en esa pulpería. Era el cajero. Trabajé mientras estudiaba en el cole y mientras estaba en la U. En varias ocasiones estuve trabajando ahí. De hecho, regresé después de un tiempo. Y por eso le digo que yo guardo con mucho cariño ese pueblo, porque si usted es el pulpero, por más introvertido que sea, al pulpero lo conoce todo el mundo. Por más introvertido que sea, se está topando la gente del pueblo todos los días, termina conversando con todos, se termina enterando de todos los chismes del pueblo. No hay de otra. No hay de otra. Y termina conociendo a la gente y apreciándola. Entonces, sí, yo soy el flaco de la pulpe. Un chiquillo. Sí. Y siendo el flaco de la pulpe, claro, era pues conocía a todo el mundo en el pueblo. Ahora está mucho más grande y años después me vine, pero sí, yo trabajé ahí en la pulpe un montón de años trabajé. Pero después te fuiste, y es la parte que no entiendo, como al área legal, porque te fuiste a un bufete del ex magistrado William Molinari. Sí. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te trataba el ex magistrado? Bien. Don William me trató muy bien. Me fui y era como una especie de mandadero recepcionista. Entonces, por un rato estaba en la recepción, ¿verdad? Y otros ratos estaba yendo a hacer, sobre todo acá el registro en Zapote, a sacar documentos, etcétera.
Le saqué mucho el jugo para horas de lectura en buses en esa época, porque tenía que venir en bus a San José. También significó para mí, eso es importante, venir a San José solo. Ya estaba grande, pero es que si uno vive en Heredia, ¿para qué va a salir de Heredia? No, y no había tenido antes, ¿verdad? Como la necesidad, porque además estudiaba en la Nacional, etcétera. Y fue como la primera época en la que me tuve que enfrentar a una ciudad que yo veía gigantesca en ese momento. Ahora la siento mucho menos. Y sí, venía a hacer mandados, a dejar papeles a la corte, etcétera. Y tuve también ese trabajo, 1 o 2 años estuve trabajando ahí. Profesor asociado, ¿te gustó la docencia? Me gusta muchísimo, muchísimo. Y si tuviese más tiempo o pudiese dormir menos, daría clases. Me gusta muchísimo, di clases de matemática, estadística y economía. Eh, es una labor, la política me gusta mucho, pero es una labor que tiene como cosa positiva, me parece, la sensación de incidencia mucho más directa de a esas personas. Se sienten cómodas con con mis actuaciones, como les estoy enseñando, y eso les está permitiendo crecer, y yo lo estoy viendo ahí de una vez. Muchas veces en política es sembrar muy a futuro, ir muy lento y saber que usted está intentando posicionar ideas hoy para que tal vez cuando ya no esté yo acá, esas ideas se hagan realidad. En cambio, en la docencia usted tiene la oportunidad de ver el proceso mismo ahí. Me gusta muchísimo. Tengo como objetivo regresar a la academia en un futuro. Es una cosa que me llena mucho. Pero entiendo también las responsabilidades que tengo ahora. Dar clases aquí en Fundepus. Sí, pero sí, difícil ahora, claro, es donde veo como una dificultad, pero sí que tengo ganas de regresar en el futuro. Me gustaba muchísimo. Además era curioso, pues estaba muy joven yo, y entonces habían estudiantes casi de mi edad. Sos un chiquillo Claro, todavía. me imagino que en aquel momento tenía 24 años y llegaba y eran gente de 2 años menos que yo, y entonces se lograba crear una relación muy interesante de respeto, de sí, este está acá y nos va a dar clases con seriedad, pero al mismo tiempo de cercanía, de poder comprender sus códigos y de poder hacer la clase más agradable y que entonces el proceso educativo fuese más provechoso. Con 24 años, realmente un chiquillo, entraste a la Asamblea Legislativa. En todo ese tiempo como asesor, ¿qué hecho, comisiones han marcado la vida de Jonathan? Muchas, pero resaltaría 2. La Comisión de Asuntos Hacendarios, sin lugar a dudas. Haber sido asesor ahí ha implicado, en primer lugar, una cosa que yo ya sentía es que a mí me gustaba mucho más la economía del sector público, toda la materia tributaria, presupuestaria. Pero ahí me terminé de convencer de que eso era lo mío, que eso es lo que más me gusta, que esos son mis temas. Que además me permitió aprender del oficio, porque uno en la universidad puede aprender mucho sobre cómo funciona el sector público, la economía del sector público, pero no había visto un presupuesto, no había visto cómo era el presupuesto y la discusión política que hay de fondo, y sin duda eso me marcó mucho. Y por otro lado, en la que usted también era miembro, en la comisión del cementazo, sin lugar a dudas, por intensidad, por intensidad, pero además por lo relevante que fue el proceso, me marcó mucho. Me marcó mucho, por un lado, por la desazón que generaba, que era, como decía Patricia Mora, era como jalar un hilo y se iban levantando otros en investigación. Usted lo jalaba y se levantaban otros hilos. Mucha desazón de sentir que la institucionalidad podía ser permeada de esa manera. Pero por otro lado, pues la intensidad con la que se investigó, la seriedad con la que se investigó, me marcó mucho. Además me dio como conocimiento y herramientas para hacer ese tipo de investigaciones tan complejas. Creo que fue también una de esas comisiones que me marcan. Por eso, de hecho, usted ve mis entrevistas, yo digo, porque así lo creo, que en los temas en los que me voy a mover con más intensidad, porque son los que me son más propios, son en combate a la corrupción y en materia económica, obviamente en materia hacendaria. ¿Qué trasnochadas, qué madrugadas Sí. fue esa comisión? Ahora citabas a Patricia, o sea que Patricia, evidentemente yo no estoy en tu partido, pero me parece que es un ícono dentro del Frente Amplio, una historia muy linda, ¿verdad? Porque de una u otra manera, una familia que marca la historia de la izquierda de este país,
y donde ella de una u otra manera estuvo muy al margen por muchos años, pero cuando entra, digo yo, para quedarse. Que por cierto, no sé si lo sabes, pero ella tiene un súper criterio tuyo, ¿verdad? Que te admira mucho. Sí, Patricia es la voz de esa tendencia histórica de la izquierda costarricense, representa esa voz como el conocimiento de cuál ha sido el talante de la izquierda en este país. Yo le tengo un cariño supremo, es una persona que respeto muchísimo, cuyo criterio siempre intento tener cerca. Pero además representa eso que usted dice, es la persona misma que sirve de voz a un talante que ha tenido la izquierda en este país, a un talante de una izquierda democrática que ha sabido construir acuerdos con adversarios políticos y al mismo tiempo ser absolutamente contundente con las cosas en las que creemos. Y yo he aprendido muchísimo de Patricia porque le he podido ver actuar en vivo, la he visto hacer política ahí, frente a mí, y hay asuntos que van más allá de lo político que yo resalto, y es que Patricia tiene la capacidad de comprender que al otro lado los adversarios políticos son humanos, que también tienen vidas, que pueden tener distancias político-ideológicas con uno gigantescas, pero que son humanos y se les respeta su dignidad. Y sin duda eso me ha marcado mucho he tenido el privilegio de poder verla hacer política en vivo y aprender de ese talante, de ese aliento que ha tenido la izquierda en este país. Hemos tenido hoy de verdad una gran cantidad de problemas con la transmisión con Jonathan, no sé por qué. Aquí seguro alguien de esos que dice que la izquierda son los que comen chiquitos. Están boicoteando. Pero Pati te mandó un mensaje que no voy a poder transmitirlo en vivo en este momento, pero quisiera que lo escucharas porque de verdad es como me gustó mucho a mí, la verdad. Gracias a la invitación de Ronnie, puedo expresarte, Jonathan, lo que siento por vos, el enorme respeto que tengo a tu inteligencia y a tu integridad, y lo feliz que me pone pensarte 4 años en ese parlamento. No podremos olvidar, ni vos, ni Ronnie, ni yo, aquellas interminables sesiones de la Comisión del Cementazo, en donde fuiste para mí fundamental. Un beso enorme, Jonathan, querido, y muchísima suerte. Patricia, te puedo decir con honestidad, y ella lo sabe, hemos compartido, no en la política, sino fuera, la considero mi amiga. Le tengo un gran cariño. Parece una mujer realmente sobresaliente. Y creo que a vos te recuerda mucha gente en esa comisión y todo, porque inclusive acaba de escribirme, no sé si te acordás, a María Vargas, la Del OIJ. del OIJ, Sí. dice, saludos a Jonathan, un gran profesional. Muchas gracias. No solo te está viendo, sino todos aprendimos de vos. Tenías 26, 27 años en ese momento, y yo sí quiero destacar eso, Jonathan, porque hay gente que dice que no hay oportunidades en la política, y dicen que en todos los partidos hay muchas complicaciones. Yo creo que cuando la gente se prepara y tiene una pasión, logra cumplir las metas como vos las has ido cumpliendo. Nos venimos más recientemente. Como asesor férreamente opuesto a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, en una actividad, creo que en la Universidad Nacional también, el 28 de septiembre del 2018 decías que te preocupaba el alto pago de intereses en el presupuesto y que no veías cómo este proyecto de ley en ese momento va a solucionar realmente el problema del déficit fiscal. ¿Todas esas dudas se convirtieron en realidad o crees que sí sirvió? Lo han solventado, porque una reforma fiscal no puede solventar el alto pago de intereses a costa de imposibilitar a las instituciones brindar sus servicios. Entonces, lo que se esté logrando hoy de pago de intereses a través de esa reforma lo estamos perdiendo en capacidad de las instituciones para dar servicios por una regla fiscal que ha mostrado una y otra vez, por desgracia,
que tiene problemas de diseño que advertimos. Y digo por desgracia, porque me encantaría haberme equivocado cuando dijimos que esa regla fiscal iba a generar problemas muy graves en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Que hay instituciones que tienen los recursos ahí en la cuenta y no se pueden presupuestar por la regla fiscal. Esa no es una manera efectiva de solventar el problema del pago de los intereses. Vea, don Ronnie, ahora de hecho hay un proyecto de presupuesto extraordinario, el primero de este año en discusión. Usted recordará, uno de los acuerdos que logró la Asamblea Legislativa durante la pandemia fue el de incluir el 10% de cada uno de los empréstitos para pagar la deuda del Estado con la Caja. Y así se pone en cada uno de los proyectos de empréstitos. Si hay 300 millones de dólares, 30 millones de dólares son para pagar la deuda del Estado con la Caja, una deuda que es de mucho más que eso. Hay recursos de empréstitos que ya tiene el país, están aprobados los empréstitos, ya está el depósito, está toda la plata, y lo que nos dice el Ministerio de Hacienda es que no pueden presupuestar los recursos para la Caja, aunque estén ahí, porque implicaría incumplir la regla fiscal. Eso es una irracionalidad absoluta y eso muestra un error de diseño gravísimo. Pero además yo podría alegar de que la ley que ordena el giro de esos recursos es posterior, por lo tanto debería privar la ley posterior a la anterior. Yo creería eso, pero vea los problemas que se están generando. Yo habría querido equivocarme y que realmente no estuviese pasando esto, pero pasó con la Junta de Protección Social, pasó con el INE que tenía los recursos para el censo y no podía presupuestarlos. Está pasando con Habdeo y el Canon. Y entonces la Asamblea se está llenando de proyectos para hacerle parches a esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, intentando solventar estos problemas que van surgiendo. Ciertamente, nunca negamos que había un problema fiscal, ¿verdad? Faltaría más, pero la solución muestra no haber sido la adecuada porque no se puede resumir con darse palmadas en la espalda porque se obtienen buenos resultados fiscales, mientras usted no puede brindar los servicios a la gente porque las instituciones se ven impedidas para presupuestar. Después habrá muchos golpecitos en la espalda de cómo logramos buenos resultados fiscales, pero fuera hay un incendio. En todos estos 8 años casi como asesor, ¿cuál es el proyecto que aprobó la Asamblea Legislativa donde vos te sentiste más feliz y cuál es el que te sentiste más triste? Más feliz, quizás por lo intenso del proceso, habrá muchos que me hacen sentir contento, pero la ley de lucha contra el fraude fiscal se aprobó en 2016, ¿verdad? Me hace sentir muy feliz por varias razones. Una, por lo intenso que fue una ley un proyecto que estuvo mucho tiempo, pero quedó varado, y una de las cosas que me hace sentir feliz fue que logramos aprovechar una coyuntura con mucha inteligencia política, porque ese proyecto estaba varado, pero vinieron los Panama Papers. Y recuerdo que el mismo domingo los Panama Papers le escribí yo a Edgardo, es ahora, hay que aprovechar esta coyuntura, que salieron los Panama Papers un domingo, es ahora. De hecho nos reunimos con diputados de Liberación Nacional, el lunes mismo les dijimos, aquí hay que dar una vía rápida porque hay que desbloquear esto y está claro que hay una coyuntura que exige que esto se apruebe. Me alegra mucho, se incorporaron avances muy importantes como el propio registro de accionistas, y fue un proceso súper intenso porque además, como usted recuerda, fue una vía rápida, que fue un proceso de negociación muy pesado, pero que se logró salir con éxito. Me parece que ese lo atesoro, además fue de la primera vía rápida que yo vi, pero hay otros como la negociación que se logró en materia de pensiones. Recuerda que ustedes aprobaron 3 proyectos de ley, uno de Liberación Nacional, uno del PAC y uno del Frente Amplio, en una negociación que me parece que es como deberían funcionar, ¿no? Tenemos un tema, tenemos propuestas, miremos en qué estamos de acuerdo y avanzamos con eso, y se hizo un paquete y se logró avanzar con 3 proyectos de ley muy importantes. De los que me entristecen, señalaría la propia reforma fiscal y voy a ir más allá. Evidentemente hay mucho por razones que ya son conocidas por las que nos opusimos. Pero hay un detalle en específico, don Ronnie, y creo que hoy lo estamos pagando caro. Al terminar un debate al que me habían invitado en un consejo municipal en algún lugar en Cartago, al representante del PAC que venía a defender el proyecto, yo estaba en la posición contraria, ese representante se venía en bus, igual que yo, para San José, y nos vinimos hablando.
Y yo lo que le decía en ese momento es que aunque estuviesen ganando el pulso porque tenían los votos, tomaran en consideración que la política no es igual a una mejenga de fútbol. Bueno, una mejenga, cuando Heredia gana, muy seguido, un campeonato, yo salgo, celebro, no hay consecuencias. Mi celebración no genera consecuencias. Listo, se acabó, al día siguiente todo el mundo a trabajar. Y yo lo que le decía y le advertía es, si ustedes salen, después de las tensiones sociales que se han generado por este proyecto, más allá de su postura que es distinta a la mía, creyendo que el triunfo en la asamblea implica que esa molestia de la gente que estaba en contra desaparece, se están equivocando y están sembrando vientos que en el futuro serán tormentas. Cuidado. Ya los estamos viendo. Y ya los estamos viendo. Porque las tensiones sociales no se pueden barrer bajo la alfombra y creer que ya no están ahí. No, esas gentes, y que a mí me molestaba mucho, en buena medida, la forma en la que se posicionaba el PAC muchas veces en ese debate de, es que ustedes no entienden, es que la gente que se opone no entiende. No, la gente que se oponía podía tener una postura distinta. Y ya, porque así funciona en democracia. Ese menospreciar las posturas distintas en un escenario de altísima tensión, ¿verdad? En un escenario de altísima tensión, en ese final de año 2018, lo que hicieron fue decir, tenemos los votos, nos aplaudimos, y esas tensiones bajo la alfombra, esas tensiones seguían ahí. 2019, aquella coyuntura de manifestaciones en el norte que terminaban mezclando un montón de temas, pero bueno, ahí estaban. ¿Qué tenemos hoy? Pues que no lograron sacar ni un diputado. Ya no solo el desarrollo fatal que han tenido unas cosas como mente, sino que es eso, y un país que cada vez se siente más tenso y más al borde de romper las cuerdas. Y antisistema. Y con una desconfianza absoluta en institucionalidad que se puede aprovechar para muchas cosas. Entonces, eso me duele porque yo sí lo advertí en algunas discusiones que había que tener cuidado con la forma en la que se procedía. Vamos a entrar a una sección que se llama el ping-pong. Yo te doy dos palabras, escoges una de las dos y tienes 10-15 segundos para justificarla. Mejenguear o ir al estadio. Ir al estadio, porque soy muy malo mejengueando, me invitan por amistad nada más. Impuestos o reducción del Estado. Impuestos pero progresivos. La reducción del Estado por sí misma puede implicar quitarle servicios a la ciudadanía. ¿El team o el monstruo? El team, sin ninguna duda. ¿Vino o cerveza? Depende. Si estoy comiendo, prefiero vino, pero si estoy nada más relajado ahí en la casa, prefiero una cervecita. Ok. ¿Marihuana medicinal o recreativa? Recreativa. Hay que avanzar, hay que tratar los problemas de salud que puedan existir como problemas de salud y no criminalizarlos. ¿El día o la noche? Soy muy nocturno, trabajo mucho más de noche. ¿Corbata o casual? No uso corbata, me siento mejor casual. Ok. Bueno, vamos a entrar a la última parte de la entrevista. Nos quedan más o menos 20 minutos. Jonathan, la agenda con el Fondo Monetario Internacional tenía varias propuestas con nuevos impuestos. ¿Apoyarías más impuestos de esta agenda que propuso el gobierno del PAC? No necesariamente tal y como están planteados los proyectos en este momento. Bueno, ya el de lotería esta semana pasó a mejor vida, fue archivado, pero queda todavía la discusión del proyecto de renta global dual, que creo que puede ser un avance, pero que tiene que proteger a las personas asalariadas, no puede implicar subir los impuestos a las personas asalariadas de menores ingresos, y este proyecto con su texto actual no lo apoyaría, porque implica modificar esa escala, haciendo que personas que hoy no paguen impuestos sobre la renta porque están en el mínimo exento paguen, y no estamos de acuerdo con eso, pero el avance podría ser positivo. Luego el otro que está es el de casas de lujo. Casas de lujo. El de casas que de yo lujo. no sé si son tan de lujo, porque ahí metes un montón de casas que están de clase media. El sobre detalle todo en está, condominio. el detalle está en cómo definir. Ese impuesto ya existe, o sea, realmente Sí. es una reforma, un impuesto que existe. Lo que pasa es que se está modificando la forma de valoración, ¿verdad? Y por otra parte, la escala, que hoy hay una escala y se pasaría a una sola tarifa. Estamos de acuerdo en el tanto se asegure que no se aplica sobre casas de clase media, y eso implica solventar a partir de qué monto se cobra el impuesto, y preferimos, eso sí, una escala más que una sola tarifa. Ok. Jonathan, dentro de también los temas que se dieron en el último cuatrienio, hay un tema que ha generado mucha polémica. Yo creo que para nadie sorprende que regular el tema de los intereses era algo importante.
Pero la SUGEF, el Banco Central ha dicho de que el criterio para fijar los topes no fueron criterios técnicos y que eso de una u otra manera ha causado exclusión financiera en un sector de la población. ¿Estarían dispuestos ustedes a revisar esos temas o cree que ya la ley quedó bien? La reforma fue absolutamente necesaria, el establecimiento de un tope de usura fue absolutamente necesario. Lo que pasa es que sí hubo criterio técnico, nada más que existió una construcción en la que no necesariamente fue el criterio técnico del Banco Central y de su jefe. Ellos estuvieron en la mesa, pero se metieron también dentro de la mesa criterios de otras personas expertas también, de las propias universidades, del propio Sistema de Banca para el Desarrollo, para construir una fórmula de definición del tope. La discusión de fondo más allá de la técnica, está en que lo que sí para mí parece inaceptable es querer hacer pasar por inclusión financiera que usted acceda a créditos al 50, 55, 60% de interés. Eso no es inclusión financiera. Eso no es inclusión financiera. Entonces me parece que es absolutamente necesario y que hay un peligro grandísimo de intentar que intenten reformar eso, porque no veo que hayan intenciones de asegurar que realmente hay un tope tal y como el que se estableció, sino más bien de intentar subir los topes tanto como sea posible. Y mi postura es que no se puede hablar de inclusión financiera a cualquier tasa de interés, ¿verdad? Acá lo que ha ocurrido es que hay un reacomodo del mercado ante la existencia del tope y se ha querido hacer pasar por exclusión financiera lo que es únicamente que hay personas que antes tenían créditos al 50 o al 60% en su tarjeta, como si eso fuese inclusión financiera. No hay inclusión financiera al 60%. Con tasas de usura no hay inclusión financiera. Plataformas colaborativas, Uber, Didi o taxis. Hay que entrarle a la regulación de las plataformas colaborativas. Hay un grupo grande de personas que trabaja de forma honesta en esas plataformas. Al mismo tiempo hay que asegurar que esas personas que están ahí en riesgo en las calles tengan unos derechos mínimos que les cubran las empresas para las que trabajan, ¿verdad? Aquí hay en plataformas colaborativas montones de muchachos y muchachas andando en bicicleta y en motocicleta sin seguros de riesgo del trabajo. Eso no es permisible en un país que tiene un Estado social de derecho. Pero al mismo tiempo hay que asegurar que tengan oportunidad de trabajar en las plataformas colaborativas. Son una fuente de trabajo que está hoy ahí, que le ofrece y que tiene empleo muchísimas personas. Y al mismo tiempo, en el caso de los taxis, sí hay que entender que los taxistas obtuvieron una concesión del Estado y tienen un contrato con el Estado. Y eso tiene que respetarse. Imagínense que Autopistas del Sol le dijesen mañana, no, vamos a meter a alguien más acá de competencia en los peajes. De esta altura saltarían. Y vendrá un reclamo porque tienen un contrato con el Estado. Los taxistas tienen un contrato con el Estado y tiene que ser respetado lo que existe o indemnizado si hay un daño. Si hay una apertura, ese contrato está siendo incumplido y por tanto tiene que haber una compensación. Y entender también que esas personas también están trabajando de manera honesta, ¿verdad? Entender que todas las partes están buscándose la vida, ¿verdad? Pero creo que sí hay que entrarle a la regulación con ese enfoque. Jonathan, me corregís, el más joven de los diputados de tu fracción. No. ¿Quién es? Priscila Vindas tiene 27 años, Sofía Guillén, yo le llevo un par de años, Sofía tiene que tener 30 años. Pero entre los más jóvenes. Dentro de los más jóvenes, sí. Y de una, jefe de fracción. Sí. ¿Cómo se siente asumir esa responsabilidad que le ha delegado a tus compañeros? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la confianza de mis compañeros, compañeras. En segundo lugar, lo tomo como un reto, con muchísima seriedad. Esto implica servir como vía de negociación, ser un instrumento para la negociación con otras fracciones políticas. Me facilita, evidentemente, tener 8 años de estar viendo cómo funciona la Asamblea Legislativa muy de cerca. Y me lo tomo como eso, como un reto bonito, agradable, pero que también sé que implica una responsabilidad de convertirse también en una especie de vocero en muchos temas del partido y saber que esto no es que no me vuelva una persona importante, yo no me creo una persona importante, sino que creo que tengo una tarea muy, pero muy importante para defender nuestra agenda y al mismo tiempo para representar a un partido político con dignidad. Jonathan, los partidos socialdemócratas de izquierda usualmente han tenido un baluarte de apoyar la economía social, como cooperativas, etcétera. ¿Está dentro de la agenda del Frente Amplio el apoyo
a la economía social? Sin lugar a dudas. Si a mí me preguntan, el país que yo sueño en 50 años, es un país que estaría lleno de cooperativas, con un mercado de cooperativas de propiedad privada, con un mercado suficientemente sólido, libre, pero lleno de cooperativas, donde la gente trabajadora se haya organizado y sea dueña de los lugares donde trabaja, y que se organicen y logren generar maneras de producir colaborando. Ese es un país que yo sueño, y creo que fue un sueño compartido por la socialdemocracia en este país hace unas décadas, y además uno observa el impacto que tiene en algunas zonas del país la existencia del cooperativismo, donde el desarrollo de comunidades depende directamente del desarrollo de una cooperativa. Hay que extender eso. Ahora bien, hay unos conflictos políticos dentro de la propia institucionalidad del cooperativismo que hay que superar, para que no siga siendo una especie de ring entre bandos, porque eso le está haciendo mucho daño tanto a la propia institucionalidad del cooperativismo como a la legitimidad que tiene frente a la población, y por eso han aparecido las voces que intentan cortarle la cabeza a la economía social, utilizando como excusa la existencia de este conflicto. No, este conflicto hay que superarlo, arreglarlo, que no hayan más manos metidas intentando manosear el sector cooperativo, y que lo que existe es un desarrollo fuerte hacia futuro. Jonathan, algunas de esas cooperativas son parte de la tercerización de la caja en la administración de los centros de atención primaria EVAIS. En tu provincia y en la mía, en Heredia, hay una de esas cooperativas que además aparece ranqueada siempre dentro de las 10 mejores áreas de atención de todo el país, hablando de las institucionalizadas y de las que son tercerizadas. ¿Debe fortalecerse esa tercerización que administran las cooperativas con tanto éxito, o debe la caja asumir? Nuestra postura es que la caja debería asumir, y que solo en casos absolutamente subsidiarios se entregue el ofrecimiento del servicio, básicamente porque la caja tiene una estructura propicia para realizar ese tipo de actividades y no hay razones para tercerizarlas. Bueno, sí, el encarecimiento de la prestación de servicio, porque es casi un 40% más caro la administración por parte de la caja que cuando se terceriza con las cooperativas, porque son cooperativas de autogestión. Claro, pero implicando al mismo tiempo una menor unificación de los propios servicios de salud con respecto al resto de los servicios de la caja, ¿verdad? Porque tiene una mayor independencia. Pero ciertamente ya están funcionando esos modelos. Lo que creemos que la caja no tiene por qué ampliar ahí donde puede ya ofrecer el servicio. Pero sí mantener lo que tiene, decís vos. Pues ya tienen contratos en este momento, y pues evidentemente en institucionalidad se respetan esos contratos. En el 2014-2018 hubo una ley que en lo personal yo impulsé mucho, que fue educación dual. El Frente Amplio se opuso a muerte. Pero en el cuatrienio siguiente, cuando tenían solo un diputado, o sea, en el actual, se aprobó un texto mucho más proempresarios que el que discutíamos en el 2014-2018, que creo que tenía una visión un poquito menos liberal. ¿Hubo algún aprendizaje de eso? Lo que pasa es que la forma en la que nosotros nos posicionamos frente a las negociaciones es que hay unas líneas no pasables, ¿verdad? Unas líneas que no se pasan porque hay unos principios que le ofrecimos a la ciudadanía y a partir de eso nos eligieron, y que sobre el resto negociamos. Y si hay un elemento como el reconocimiento de derechos laborales que no puede pasarse en ninguno de los dos casos, esa línea no se pasa, ¿verdad? Ciertamente nos preocupa el modelo que se terminó aprobando también, nos preocupa lo que pueda ocurrir a futuro y que se utilice como una especie de trampolín para precarizar el empleo. Ojalá que no ocurra así, pero estaremos vigilantes. Pero yo me refería más que al propio proyecto, es como en eso, de que a veces, como en esta fracción, van a tener varios, pero eso no nos asegura que en la siguiente legislatura podamos tener a muchos que se opongan a algo, y que de repente el encontrar un punto de encuentro en algunos temas te puede ser más factible que te pase en la planadora. Entonces, por eso te preguntaba, ¿hubo un aprendizaje? Estoy de acuerdo respecto a eso, pero digamos es un cálculo que está hecho sobre la absoluta incertidumbre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, como le digo, el piso base ahí era reconocimiento de derechos laborales, y pues si no estaba ese piso base era innegociable para nosotros ese punto. O sea, nosotros tenemos muchísimos puntos negociables, ¿verdad? Con ese cuál es nuestro actuar, pero lo que pasa, esas líneas de principios, es innegociable más allá de ese cálculo. Eso es lo que pasa. Bueno, yo no me refiero tanto como a eso, sino a decir, bueno, pero puedo permitir que se vote porque
No tener el voto del Frente Amplio o igual ahora que vamos a tener por primera vez o en muchos años una fracción grande de la derecha, es decir, los de la derecha van a decir, no, esto es innegociable, porque no, o sea, es entender de que, puedo decir, estamos en un punto incierto, no sabemos qué viene. A veces de repente no es mejor, cuando no sabes qué viene, hacer la oposición que haya que hacer, pero dejar que las cosas se voten. Porque hoy yo te reconozco como, para mí, un gran negociador. O sea, y de verdad me parece que has tenido siempre esa capacidad de no cerrarte dogmáticamente, sino de poder abrirte. Claro, como le digo, seguramente a donde si se hubiese conducido ahí a al menos lograr pasar esa línea de base, que era lo que se volvía innegociable para nosotros, pues sí habría sido óptimo avanzar en ese momento. Pero entiendo que no se logró pasar ese punto. Y entonces de ahí viene la oposición. Ahora, ¿qué ocurre respecto a nuestra actuación y a cómo creo yo que hay que actuar en la Asamblea Legislativa? En muchas ocasiones hay proyectos donde de antemano nosotros sabemos que no vamos a estar de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Incidimos para hacerlo en lo que desde nuestra perspectiva lo más aceptable sea posible. Lo más aceptable posible, lo menos malo. Y a veces nos reclaman, pero usted no está de acuerdo, entonces ¿por qué emociona? Bueno, porque es que ese es el trabajo de una fracción en la Asamblea Legislativa. Pero te aprobamos mociones y al final no pusiste los votos. Sí, sigue sin convencernos, pero logramos incidir para que se acerque más a nuestras posturas. Ese es el juego y a veces es complejo el juego, por supuesto. Hay instituciones dentro del país que se dicen obsoletas, que no están cumpliendo su rol, como Recope, la refinería que no refina. ¿Hay alguna visión de cerrar, fusionar o reasignar funciones a algunas instituciones que parece que quedaron en el siglo pasado? El principio, y creo que donde hay un error, es que el principio tiene que ser ofrecer mejores servicios a la gente. No reducir el gasto, porque sí. Porque a punta de reducir el gasto, pues también nos cerramos la mitad de las escuelas y reducimos el gasto, con unas afectaciones sobre el cumplimiento de derechos fundamentales brutales. Entonces, por ejemplo, en temas de fusiones, hay una de las propuestas que llevamos en nuestro programa de gobierno es el de la fusión del MIBA junto al INBU. Hay un conjunto de funciones compartidas que más bien terminan generando roces institucionales que podrían evitarse y más bien ganar en eficiencia en el cumplimiento de ese derecho. Total. ¿Verdad? En el cumplimiento de ese derecho. Pero mire que ahí la perspectiva no está puesta en y así vamos a gastar menos. No. Ojalá que más bien eso nos permita invertir más en el derecho a la vivienda, ¿verdad? Y de manera más eficiente, con mejor fiscalización. Y entonces sí, nosotros no tenemos ninguna negativa a conversar sobre reformas del Estado, siempre y cuando la perspectiva sea la correcta, que es la de ofrecer un Estado más capaz de hacer cumplir los derechos para la gente. Y más eficiente. Sí, claro, un Estado más eficiente ofrece mejores servicios. La tecnología es lo que marca el presente y el futuro del mundo. Uh-huh. Y es un elemento trascendental para combatir hoy en día la criminalidad. Que de hecho, los malhechores utilizan la tecnología para atacarnos a nosotros. Dentro de toda la propuesta del Frente Amplio, ¿hay alguna visión de cómo fortalecer la tecnología, sobre todo como herramienta para combatir la delincuencia? ¿Y cómo la están visualizando ustedes desde el Frente Amplio? Porque el problema de seguridad es un problema transversal donde todos estamos metidos. Bueno, no sé si a esto se refiere la pregunta, si no usted me corrige. Si no, yo te trato de... Pero una de las propuestas que hemos realizado y que creo que hay que impulsar, y creo que es una de esas cosas en las que se puede generar un acuerdo con facilidad, es que es necesario que las personas tengamos educación digital. Porque nos estamos moviendo como si nos moviésemos por las calles. Hoy nos estamos moviendo en un mundo virtual complejísimo, sin tener conocimiento de nuestros derechos en nuestros espacios, sin tener conocimiento de los deberes y las implicaciones que tiene nuestra participación en esos espacios. Por eso la gente se deja decir a veces barbaridades, como si no pasara nada. Sin tener conocimiento respecto a los riesgos, ¿verdad? De esta cantidad de fraudes que existen y gente que termina implicada y que ve perdidos sus ahorros. Y eso pasa, en primer lugar, por educación digital, porque al igual que a uno le dan educación cívica hoy y le enseñan cómo funcionan las reglas en carretera, ¿no? Hoy, que nos pasamos muchísimo más tiempo que en carretera, ahí metidos en el teléfono,
necesitamos conocer ese conjunto de derechos, ese conjunto de deberes que también existen en la virtualidad. Y creo que ahí se pueden lograr acuerdos para avanzar también en lo preventivo, ¿verdad? También en lo preventivo. Ahora lo que hay es una barbaridad. Básicamente creo que no hay base de datos que no esté en manos de criminales, y por eso uno tiene una llamada cada semana de gente intentando estafarle, pero muchas personas no han tenido las herramientas para saber que eso es una estafa, ¿verdad? Y entonces el tema de la educación en materia de derechos y deberes en los espacios virtuales juega un papel importante. Jonathan, sí o sí, el cuidado del medio ambiente es trascendental, no solo para el país, sino para el mundo. Es la única isla donde vivimos, decía una de las campañas que recuerdo de pequeño. En el cuatrienio pasado impulsamos y se logró aprobar la ley de incentivos para vehículos eléctricos. Se ha quedado corta en los alcances. Mi pregunta es, y voy a decir, nos equivocamos cuando no creamos un esquema de transición, incluyendo vehículos híbridos y la posibilidad de otras tecnologías como hidrógeno y otras cosas que se está biomasa para movilización. Debe ser más amplio ese espectro a nivel de movilidad y no casarnos de una vez solo con eléctricos para que realmente tenga un efecto. Porque al cerrarse los espacios que existían también con los vehículos híbridos, la gente, según los datos, ha ido más a comprar otra vez de combustión, y el objetivo, que es no lanzar gases al ambiente, lo estamos incumpliendo. Sí, recuerdo que en ese momento se dio una discusión intensa respecto a si se limitaba a eléctricos o se incluían híbridos. Una discusión además muy mediática en ese momento. Hay en discusión un proyecto para ampliar los beneficios, además que se juntaron coyunturas inesperadas, ¿no? Luego se viene una crisis y evidentemente eso afectó también las posibilidades de que los incentivos sirvieran, porque si hay una crisis da igual cuántos incentivos haya. Pero a ver, mi postura es que, en primer lugar, la ampliación de los incentivos no está mal. Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado es respecto a los tipos de carros, sobre todo el valor de carros que se incentiva. Hay necesidades de necesidades, y carros de lujo no merecen el incentivo, no lo requieren, porque quien tiene capacidad de comprar un auto de lujo tiene también capacidad de pagar esos impuestos. Pero sí estoy de acuerdo con la necesidad de ampliarlos también en el tiempo, y abierto a analizar la posibilidad de integrar otras formas de movilidad. No creo que sea la solución única al problema de movilidad, ¿verdad? No creo que sea la solución única. Juega un papel importante, quizás más importante, el transporte público. Tener transporte público de calidad nos quita la disyuntiva de si un carro de combustión eléctrico. No hace falta el carro, sí, transporte de calidad. Y ya que tocas con transporte público, es más funcional, y por lo menos lo que yo he estado estudiando y leyendo a nivel de transición de todo esto, en muchos de los países lo que estamos utilizando es el bus híbrido, porque te permite más distancia, no lo paralizas tanto, y evidentemente tiene grado de contaminación, pero mucho menor que el de combustión. Pero además lo que han hecho es no darle todo el incentivo que tienen los eléctricos. Claro. Tienes un incentivo menor porque, como se dice en Europa, el que más contamina más paga, y el más verde menos paga. Sí, un esquema así es razonable, claro. Exacto. Entonces eso sí es una opción, digamos, dentro del tema medio ambiente, porque sí o sí lo que más, sobre todo en el mundo, lo que más contamina es... Me parece que es una opción a discutir, a revisar, a negociar, y lo cierto es que también queremos tener muy presente una agenda fuerte en materia de ambiente. Como usted decía, es casi una cosa, si uno se pone un poco fuera, ¿no? Mirémonos un poco fuera. Acá estamos discutiendo un montón de cosas de cortísimo plazo mientras tenemos una crisis climática. Parecemos un poco locos, ¿no? Preocupadísimos acá por un montón de cosas que, vista la magnitud de la crisis climática, todas parecen pequeñeces. Y entonces no queremos pasar por alto que es necesario posicionar en la Asamblea Legislativa con fuerza una agenda ambiental que no sea, que sea también simbólica, porque importa lo que le dice este país al resto del mundo, pero que no se quede ahí, ¿verdad? Y me parece que hay muchísimo que puede cruzarse con una materia que
que es como más mi campo, entre lo tributario y la generación de incentivos o desincentivos del lado de lo ambiental. Con todos estos problemas del cambio climático, yo creo que sí ocupamos una agenda más fuerte en los temas de mitigación y adaptación para que podamos enfrentar cómo darle más vida a este planeta, ¿verdad? Claro, claro. Semana y media y elegimos presidente, Jonathan. ¿Qué le dices, Jonathan, jefe de fracción del Frente Amplio? Primero, a sus seguidores y segundo, en general a todos los costarricenses, ¿cuál debe ser la actitud de cara a esta elección del 3 de abril? Bueno, en primer lugar, que tenemos una oportunidad de elegir y que por tanto, más allá de su decisión por un candidato, otro candidato o si va a votar nulo, utilicemos esa herramienta. No demos por sentadas cosas porque las hemos tenido siempre. Así que hay que utilizar esa herramienta, invitarles también a tomarse muy en serio toda la información que surge sobre el proceso, haciendo de lado tanta mala información y que una y otra campaña van a intentar tirar basura y que pese en su decisión lo realmente importante, que lo valoren como lo estamos valorando todas las personas desde nuestra visión de mundo, desde la visión de país que tenemos, desde las preocupaciones que tenemos. No es una decisión simple, porque evidentemente la mayor parte de las personas que vamos a ir a votar no votamos por ninguno de esos dos señores en la primera ronda. No han sido la elección primera del 75% de la gente. Entonces, aquí hablo del todo el padrón, ¿verdad? No han sido la primera elección de muchísima gente, y entonces una decisión doblemente complicada, pero que hay que tomarse muy en serio, que se juega mucho en cada elección, que les exijamos una campaña de altura, que les exijamos seriedad en los debates, que les exijamos respeto a la institucionalidad y que más allá de que uno entiende que hay mucho de performático en una campaña electoral, les podamos hacer saber que la ciudadanía de este país no es tonta. La gente quiere información, la gente quiere saber cuáles son las posturas, no espectaculillo, ¿verdad? Y hay mucho cansancio con ese espectaculillo. Y pedir al mismo tiempo a los señores candidatos a la presidencia que por favor tengan en consideración que lo que dicen y hacen tiene impacto ya, que sus discursos implican alimentar una cultura en el país, que no solo se están jugando una elección, que cada una de las palabras, los discursos que vayan a sostener, que estén sosteniendo, pueden cambiar el futuro del país porque alimentan una otra postura. Si usted alimenta el odio, si usted alimenta discursos antiderechos, está legitimando a mucha gente del país que dice, mira, pero si ese señor que es candidato a la presidencia sostiene discursos antiderechos, yo también puedo. Entonces, que pedirles de verdad que se tomen con el peso que significa esto y que la ciudadanía tiene derecho a tener una campaña de altura, una campaña que respete su inteligencia. Última pregunta, Jonathan. Antes hablábamos de Patricia Mora, pero hay una figura emblemática en el Frente Amplio, José María Villalta. Cuando José María Villalta es diputado al siguiente periodo, hay muchos diputados del Frente Amplio. Pero la vez pasada decrecieron. ¿Esta nueva fracción del Frente Amplio va a estar a la sombra de eso o tiene luz propia? Tenemos luz propia sin lugar a dudas y al mismo tiempo un respeto absoluto a ese liderazgo que tiene José María Villalta, un respeto a un liderazgo ganado a punta de trabajo. Tiene una legitimidad que no es la de yo tengo poder y por eso acá mando. No, es la de yo he trabajado mucho y he demostrado una actitud que ha propiciado el crecimiento del partido y que además es seguida por muchísimas personas en sus posturas. Entonces le tenemos muchísimo respeto, pero tenemos luz propia. Tenemos gente que ha pasado también por procesos partidarios de muchos años, que tiene legitimidad ganada por esos mismos procesos, que tenemos formación y experiencia. Evidentemente queremos tener muy cerca a José María, pero sabemos que la responsabilidad en este momento, a partir de mayo, será nuestra, porque la ciudadanía ha votado para que les representemos. Y así nos lo tomamos, pero sin lugar a dudas, yo admiro muchísimo la entereza política de José María, admiro muchísimo la capacidad, que tiene una capacidad espectacular. Es difícil encontrar gente con esas capacidades
en el mundo político para moverse en todos los temas con, con posibilidades de discutir por el fondo. Y le admiro muchísimo su entereza ética, porque tengo muchos años de trabajar a su lado y he visto esa entereza. Pero tenemos dos propia, por supuesto. ¿Qué pasa? Que la ciudadanía tiene que vernos trabajar y nos queremos ganar la imagen de una fracción trabajadora que incide con seriedad y contundencia, pero no haciendo pequeños espectáculos, trabajando, y que del trabajo pues la ciudadanía valore lo que hacemos. Jonathan, hemos terminado. Te toca, gracias por acompañarnos el día de hoy, pero te toca el brindis de cierre. Bueno, pues en mi caso yo quisiera brindar porque tengamos un siglo XXI en el que, igual que en el siglo XX, logramos tener grandes reformas sociales, reeditemos esas capacidades como país de construir acuerdos y de proteger esas reformas sociales del siglo XX, pero al mismo tiempo de que a partir de esos acuerdos que parecían una locura en el siglo XX y se lograron construir, los logramos construir, esas pequeñas locuras en el siglo XXI, y tengamos otro conjunto de reformas sociales que transformen este país por el bien de la gente. Salud. Así hemos llegado al final de otra noche de vinos. Agradecemos a Jonathan que nos haya acompañado el día de hoy y agradecemos a nuestros patrocinadores, el vino Nexus One, un vino que puede adquirir en automercado y en los mejores restaurantes del país, y a la farmacéutica Swisscorp. De hoy en 8 no tenemos programa, juega la Cele, nos ponemos la roja y tenemos toda la esperanza de ir al Mundial, a catar y no catar vino, a ir a jugar fútbol y a poner nuevamente el nombre de este país que amamos tanto en alto. Nos vemos en 15 días, muchas gracias, y ya para esa fecha tendremos presidente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Jonathan. Para servirles.